Muy buen día, amigos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuevamente este espacio, ¿verdad? Un espacio para saber más, actuar mejor. Mi nombre es Rodrigo Espinosa Quinteros, director de Guate Sostenible. Y pues hoy por hoy quería que todos aprendiéramos un poco más sobre esta causa que tal vez hemos visto en redes sociales. No necesariamente sabemos más de que existe el acuerdo de Escazú y que se está buscando se ratifique. Entonces decidí invitar a José Viator. José tiene 19 años de edad. José es activista por los derechos humanos y la justicia climática y ambiental. José es originario de Huehuetenango, Guatemala, y desde allá se conecta, ¿verdad? En esta entrevista, en este espacio para platicar. José es actualmente estudiante del primer semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la Universidad Mariano Gálvez, en la sede de Huehuetenango. Él es embajador del Clima 2021 de la Red Mundial de Jóvenes sobre el Clima del Grupo del Banco Mundial, representando a Guatemala. Es también coordinador de país de Guatemala para la 16ª Conferencia de la Juventud, COP16, del Cambio Climático de las Naciones Unidas. También es coordinador de la campaña Escazú Ahora Guatemala, delegado de Guatemala en MOC, COP26, es exdiputado juvenil por el departamento de Huehuetenango en el Parlamento Juvenil Guatemala 2018-2019. Y pues bueno, José, qué impresionante tu hoja de vida para ser tan joven, te felicito, ¿verdad? Bienvenido, qué bueno tenerte, qué bueno que te estás tomando el espacio de conectarte y inicio preguntándote qué tendríamos que saber del acuerdo de Escazú, qué nos puedes comentar, qué nos puedes decir como para que estemos un poco todos más educados en el tema. Bueno, buen día, Rodrigo. Un gusto saludarte. Eh, Agradecerte el espacio que me das y que nos das a la campaña de Escazú Ahora Guatemala, ¿verdad? Para poder hablar un poco más del acuerdo que es tan importante para Guatemala. Lo mencionabas, actualmente tengo 16 años, 19 años, perdón. Entonces, creo que no es un impedimento para que las nuevas generaciones podamos generar espacios de socialización y esparcir información de estos temas que son bastante importantes. Entonces, para iniciar, quisiera contarte que América Latina y el Caribe cuentan con grandes recursos naturales y una invaluable biodiversidad, pero lamentablemente nuestro medio ambiente y los recursos que tenemos y las personas que lo protegen están en riesgo. Para hacer frente a esta situación, nace el Acuerdo de Escazú, un tratado que busca la protección ambiental y los derechos humanos. Este tratado también busca que los estados garanticen nuestros derechos de acceso, que estos derechos son el derecho a acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, en una región en donde no todos los países contamos con estos mecanismos que hagan efectivos estos derechos. Además, también el Acuerdo de Escazú es el único tratado en el mundo que aborda la protección de las personas defensoras del ambiente. Creo que es bastante importante este último punto, porque sabemos que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para poder defender el medio ambiente y nuestros recursos naturales. Ya, no sé si este acuerdo, cómo y dónde surgió. Ok. Bueno, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? Bueno, el Acuerdo de Escazú fue adoptado en Escazú, Costa Rica, por ello se debe a su nombre, el 4 de marzo de 2018. Sin embargo, su nombre más amplio se le llama Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso. Tuvo la apertura a la firma en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre de 2018. El tratado surge hace muchísimos años, más de 20 años, a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, que fue celebrada en Brasil, conocida también como Cumbre de la Tierra en el año 1992 en Río de Janeiro. Este evento, esta conferencia, pues marcó un hito en temas ambientales, ya que de ahí fue donde se creó un documento llamado la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se suscribieron 27 principios básicos sobre desarrollo sostenible. Sin embargo, posteriormente, en junio de 2012,
en la conferencia nuevamente de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, también conocida como Río más 20, que también fue celebrada en Río de Janeiro, Brasil. 10 países, 9 países aproximadamente, suscribieron la aplicación del principio 10. Y el principio 10 pues nos menciona nuestros derechos al acceso, que son los que mencionaba al principio, que es el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en aspectos ambientales. Entonces, desde ahí se vino formulando una serie de discusiones, reuniones, para ver qué se podía hacer. De ahí, todos los estados partes de esta conferencia, pues empezaron a redactar un acuerdo que cumpliera estas necesidades. Además, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como CEPAL, esta actúa como secretaría técnica en lo que es estos acuerdos para avanzar en la consecución de un instrumento regional en materia de derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en ámbitos que consagra el principio 10 de la Declaración de Río más 20. Entonces, tras 4 años de negociaciones, desde el 2014, por eso te mencionaba que viene un proceso bastante amplio. El proceso finaliza el 4 de marzo del 2018, que fue cuando se adoptó en la ciudad de Escazú de Costa Rica, donde 24 países lo adoptaron por consenso, sin reservas y con carácter vinculante, el texto del Acuerdo de Escazú. Entonces, este acuerdo ha marcado bastante la historia, sobre todo porque ha tenido a la sociedad civil involucrada en estos procesos de toma de decisiones, cuando anteriormente no existía una representación como la que existe ahora. Entonces, desde ese entonces se viene formulando el Acuerdo de Escazú y por eso es tan importante para que Guatemala lo logre ratificar y también para que otros países que no lo han hecho también lo ratifiquen. Actualmente el Acuerdo de Escazú ya entra en vigor justamente ya la próxima semana, el 22 de abril, el Día Internacional de la Tierra. 12 países lo lograron ratificar y lamentablemente pues los otros 12 países todavía no lo han ratificado y otros todavía tampoco lo firmaron. Entonces, realmente es bastante lamentable porque el proceso y el tiempo para que la firma del Acuerdo de Escazú pues culminó en septiembre del año pasado. Entonces, en este caso, los países que no lo firmaron todavía pueden ser parte del tratado a través de la adhesión y las leyes de cada país. Entonces, luego de la adhesión, pues ya pasa el proceso legislativo de cada uno de los países, porque sabemos que no en toda la región es igual, ¿verdad? Todo el proceso. Entonces, desde ahí, pues se viene formulando el Acuerdo de Escazú. Ya, y específicamente en Guatemala, para entenderlo, que nos quede súper claro, no se firmó, pero no se ratificó o ni siquiera se firmó en un principio. Bueno, sí. En Guatemala, el caso de Guatemala, pues es distinto. Fue firmado en la sede de Naciones Unidas a través del exministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Vargas, el 27 de septiembre. Entonces, desde ahí se viene como que el acuerdo ya está en Guatemala. Sin embargo, todavía ha habido un proceso de retroceso, sobre todo por la pandemia del COVID-19, que realmente esto vino a atrasarnos en un montón de cosas, como todos sabemos, no solo en ámbitos de ambiente, sino como salud, educación, trabajo, entre otros ámbitos. Entonces, sí, con el depósito de los instrumentos de ratificación del Acuerdo de Escazú en las Naciones Unidas por parte de Argentina y México. México se puso la 11. Así es como se le llamó en ese tiempo, porque México fue el país que dio el avance para que el Acuerdo de Escazú entrara en vigor en toda la región de América Latina y el Caribe. Entonces, sí, México tuvo esa iniciativa e impulsada por adolescentes y jóvenes. Realmente creo que los adolescentes y jóvenes en esta nueva generación pues estamos marcando un hito bastante grande, sobre todo porque estamos incluyéndonos, involucrándonos más en estos temas que son bastante importantes, sobre todo por, como te mencionaba, nosotros somos las nuevas generaciones y buscamos que el desarrollo sostenible pues sea para todas y todas las personas. Garantizar nuestros derechos, nuestras vidas, y tanto para las presentes generaciones como para las futuras. Entonces, desde ahí en Guatemala, hablando un poco más del proceso de aprobación y ratificación, siguen sin ser una prioridad. Sin embargo, el gobierno, justamente en 2018, le dio bastante visibilidad al acuerdo desde el momento de la firma.
como te mencionaba, a través del ex ministro de Ambiente y Recursos Naturales. E incluso hubieron varios foros y talleres de socialización para ver cómo se podía implementar este acuerdo y ser tan importante en Guatemala. Sin embargo, desde ese entonces, su trámite se ha estancado ampliamente en lo que es en Guatemala. 2 años y medio después, porque ya estamos 2 años y medio después, pues el gobierno sigue sin llevarlo al Congreso. Como sabemos, hubo una transición de gobierno justamente en 2019, 2020. 2020 pues tomaron nuevamente un nuevo plan de gobierno, otro gobierno con Alejandro Yamatei. Cuando Jimmy Morales, el expresidente, pues dejó la presidencia a final del 2019, el acuerdo seguía teóricamente en consultas con el Ministerio de Ambiente y otras entidades públicas. De acuerdo al Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINEX, el documento pues actualmente es analizado por varias instituciones, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, fundamental, porque es una institución que vela por ello. También el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, a través de sus distintas dependencias, y el Ministerio de Relaciones Exteriores para agilizar su trámite dentro de Guatemala. Estas cuatro instituciones pues deben de presentar un informe a Cancillería, quien debería trasladarlo a la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, la única entidad que se ha pronunciado como tal es la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Es la única institución que ha estado, incluso ha dicho ha reiterado en varias ocasiones por qué es importante el acuerdo de Escazú en el país. Y bueno, desde entonces, pues no ha habido mayor movilización. En el actual gobierno, el presidente Alejandro Yamatei, pues asumió en 2020, como ya sabemos. Sin embargo, no se ha referido al tema del acuerdo de Escazú, a pesar de que en reiteradas ocasiones ha mencionado que el tema ambiental y de derechos humanos es importante para su gobierno. Dicho esto, en la cumbre de Ambición Climática en diciembre de 2020, cuando diferentes representantes y líderes tomadores de decisiones en nuestros distintos territorios, pues tuvieron la oportunidad de asistir junto con el secretario general de las Naciones Unidas, pero desde entonces, pues no se ha podido realizar mayor movilización. Todo esto, pues ya todos lo debemos de saber, ¿verdad? Todos los intereses que existen detrás de ello, pues lamentablemente, porque al final es un acuerdo tan importante que Guatemala lo necesita y sin embargo todavía no. Sigue atrasándose dentro de esto, ¿verdad? Ujú. Y tras alcanzar pues todos los requisitos que menciona el acuerdo en su artículo 22, pues el acuerdo de Escazú pues ya entrará en vigor la próxima semana. Y Guatemala, el Triángulo Norte, te puedo dar un ejemplo que el Triángulo Norte todavía no lo ha ratificado, incluso El Salvador todavía no lo ha firmado, se niegan a firmarlo. Sin embargo, también, así como Escazú ahora, Guatemala también existen otras redes que se han ido formando, eh, tanto de jóvenes, adolescentes, como ya de adultos mayores y experimentados en estos temas, para buscar la ratificación. Entendemos que como sociedad civil es importante hablar de estos temas, sobre todo porque son nuestros derechos humanos los que están en riesgo y sobre todo de los grupos más vulnerables que pues son los más afectados en este tiempo. ¿Qué pasa si entra la otra semana y solo Guatemala no lo ratificó? O sea, ¿qué sucede? ¿Se puede agregar, se puede ratificar después, asumo, ¿verdad? ¿Cómo sería la situación? Sí, 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 exactamente. Todavía pueden los estados que faltan de los 33 países de América Latina y el Caribe, los 33 pueden ser parte de este tratado, unos por adhesión, porque el tiempo de firma, como te mencioné hace un rato, pues ya culminó. Entonces, por la medio de adhesión y todo el proceso legislativo de los países, pues pueden ser parte de. En Guatemala, el caso de Guatemala, sí todavía puede ser parte del acuerdo de Escazú al ratificarlo, al lograr la aprobación y ratificación del acuerdo. Bueno, y como mencionaste la red, ¿verdad? La red de Escazú ahora Guatemala, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a esta red, verdad?
Es que, fíjate, te cuento un poco desde mi experiencia. Ujú. Yo he venido trabajando distintos ámbitos desde los 16 años, justamente cuando fui diputado juvenil por el departamento de Huehuetenango en el Parlamento Juvenil de Guatemala. Yo ahí presenté una iniciativa de ley que beneficiaba a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país, junto con otros 160, no, en ese entonces eran 158 diputados los que estaban en el Congreso. Entonces, junto a esa cantidad de diputados y diputadas juveniles, pudimos estar en asamblea legislativa dentro del Congreso de la República de Guatemala. Y pues ahí presentamos diversas iniciativas de ley, alzando nuestra voz por los menos invisibilizados y los que no tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, desde ese entonces yo me he venido involucrando en diversos. El tema ambiental, pues me tocó en el 2019, quizá a finales de 2019, a involucrarme más y más. Justamente yo me enteré del acuerdo de Escazú en 2020, a principios de 2020. Sin embargo, yo miraba que no era un tema tan relevante a nivel regional. A partir de julio, quizá, sí, en julio es donde todos los países empiezan a movilizarse. No, unos antes que otros, pero empiezan a más de algo hacer, ¿verdad? A informarse más del Acuerdo de Escazú, el por qué es importante, cómo es el proceso en cada país, e incluso todavía no se tiene como que una información tan amplia de cómo son los procesos en los diversos países, porque como te mencionaba, es totalmente distinto. Entonces, yo seguía trabajando en otros proyectos en términos de incidencia juvenil, participación juvenil, derechos sexuales y reproductivos, así como también el tema de medio ambiente a través de diversas redes a nivel de Latinoamérica con el tema ambiental. Entonces, justamente a través de esta red, yo me entero del acuerdo de Escazú como tal y veo que en países de Sudamérica empiezan a trabajarlo. Un ejemplo como tal que se formó bastante amplio, grande y todo, es Chile, un país que a pesar de que fue uno de los negociadores y estuvo involucrado desde el principio, no lo firmó y por ende todavía no lo ha ratificado. Entonces, sin embargo, esa red está bastante fuerte, está bastante amplia para poder hacer presión social al presidente y al ministro, a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de ese país. Entonces, la campaña como tal surgió el 7 de diciembre del 2020 y se tuvo participación en lo que fue Juventudes por Escazú, un evento antes de, de la segunda reunión de países signatarios, si no es segunda, es tercera. Entonces, desde ahí se vino trabajando un poco y al primero yo me enteré. Luego le comenté a otros, mis amigos, y pues dijeron, ok, démosle, porque también ellos han participado en proyectos en el tema ambiental. Entonces dijeron, ¿por qué no hacerlo? Creo que al principio pues sí teníamos un poco de dudas si hacerlo o no, porque este tema es bastante amplio como tal. Y como te mencionaba, a través de somos adolescentes y jóvenes. Sin embargo, creo que con el tiempo pues vamos aprendiendo poco a poco porque no todos se nacen sabiendo. sabiendo. Entonces, desde ahí se han podido realizar varios talleres con adolescentes y jóvenes informando más acerca de lo que es el Acuerdo de Escazú. Entonces, sí, siempre ha habido una participación bastante amplia por parte de ellos e incluso subiendo información sobre esto. Y actualmente, pues ya se había conocido que otras organizaciones se estaban trabajando como esta incidencia ya meramente política para poder lograr que el acuerdo de Escazú se ratifique. Entonces, también desde hace un mes nosotros estamos como que estábamos investigando un poco más de cómo incidir políticamente, estas alianzas que se van formando a través del tiempo con distintas organizaciones y todo. Entonces, también estábamos formulando diversas alianzas a través de estos espacios de incidencia que se nos van abriendo poco a poco. Entonces, es bastante importante que todos como guatemaltecos y guatemaltecas, sociedad civil, entidades públicas, pues nos involucremos en este tema porque al final el medio ambiente nos provoca a todos Ujú. una desestabilización en nuestra vida y no solo
afecta a un sector, sino afecta a todos los sectores al final de cuentas, tanto al desarrollo económico, al crecimiento personal, al crecimiento como país, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una crisis ambiental también. Actualmente todos estos años ya se ha incrementado, incluso lo podemos notar a través de lo que son las tormentas Eta y Iota que nos golpearon duramente el año pasado y sobre todo las comunidades más vulnerables que son lamentablemente pues los que tienen menos recursos, ¿verdad? Entonces creo que más de sentarnos en una burbuja, de nuestra burbuja y de ver solo a nuestro alrededor y no ver más allá, creo que es bastante importante reflexionar sobre qué estamos haciendo, qué estamos logrando como personas y qué es lo que queremos buscar el bien común, ¿verdad? Entonces, creo que también es bastante importante reflexionar esto y bueno, desde entonces se ha venido trabajando. Sabemos que el estado que está actualmente Guatemala es bastante complicado como para lograr la ratificación. Sin embargo, Nunca creo es que existe, imposible. ajá, creo que existe una esperanza más allá de todo lo que pasa. Eh, Presionar desde sociedad civil es bastante importante para que miren y noten que nosotros estamos haciendo el cambio, que nosotros desde nuestra posición individual queremos seguir haciendo estos cambios. Y creo que es bastante importante, ¿verdad? Entonces, como te mencionaba, lo que está pasando en Guatemala pues es bastante lamentable. Se ha incrementado la pobreza, a pesar de que Guatemala tiene los recursos, pero no son utilizados de una manera efectiva y eficiente para velar por el bien común de toda la ciudadanía guatemalteca. ¿Y cómo alguien podría apoyar, ¿verdad? O sea, apoyar a la campaña, querer incidir, ¿verdad? Bueno, en Guata Sostenible, además de que tiene las puertas abiertas, que podemos ver Gracias. de qué manera hacerle todavía más bulla, más allá de esta entrevista, como alguien que está viendo el video, tú le pudieras decir, apoyarnos de esta forma. Bueno, creo que individualmente, reflexionando, como lo mencionaba, desde nuestras individualidades, el reflexionar qué estamos haciendo nosotros como personas, cómo estamos afectando también al medio ambiente, porque también nosotros, quiera que no, a veces lo afectamos desde mínima cosa, pero creo que lo importante es el poder, eh, en esta posición de apoyar a la campaña, pues informarse primero porque es fundamental. Una ciudadanía bien informada pues genera cambios bastante positivos y grandes. Entonces, creo que informarse, primero desde nuestras individualidades, informarse, incluso compartir esta información con más personas que conozcamos, que no necesariamente tiene que ser como que le interese, pero sí como para que sepan, que estén enterados de este acuerdo, de que este acuerdo garantiza nuestros derechos humanos. Si uno quiere levantar su voz por defender algún sitio turístico, por ejemplo, algún bosque o algo que pueda afectar a las comunidades de los pueblos originarios, que son las mayormente afectadas sobre todo. Un claro ejemplo es el río Cabón. Entonces, ahí está un claro ejemplo, el Socorro, ahí también está otro ejemplo. Y bueno, creo que desde esa perspectiva como individuo, desde las organizaciones, pues creo que sería también informarnos, pero también como que crear esos espacios más factibles, no necesariamente tan formales, porque pues al final de cuentas es algo que a todos nos beneficiaría y poder comenzar un plan de trabajo en el que se pueda incluir todas las voces, hacerlo intergeneracionalmente, porque a tener representación de las juventudes, de edad media, de edad avanzada. Entonces creo que eso sería bastante importante para que pueda ser más factible. ¿En qué redes sociales podemos encontrar la campaña? Claro que sí. Actualmente todo tiene relación Escazú ahora Guate o Escazú ahora Guatemala. En Facebook estamos como Escazú ahora Guatemala, en Instagram como Escazú ahora Guate y en Twitter como Escazú ahora GT. Entonces ahí también podemos visualizar un poco más de información que se va compartiendo e incluso la otra semana que viene pues estaremos haciendo diversas actividades, ¿verdad? Entonces también invitados e invitadas para poder asistir a esto. Excelente, todos súper invitados a seguir esta campaña en redes sociales. Como bien nos dice José,
reflexionar, ¿verdad? Pensar que desde nuestra individualidad pienso que podemos hacer un montón. Siempre creemos que no hacemos mucho, pero realmente creo que con que informemos a nuestro círculo de familia y amigos hacemos bastante. Muchísimas gracias, José. Te lo agradezco tu tiempo. Otro punto, No, no no sé va si a ser la quería última tocar. vez, seguro, ¿verdad? Seguro que vamos a seguir colaborando con ustedes, ¿verdad? Compartiendo sobre este tema. Y pues gracias a todos los que se tomaron el tiempo de aprender un poco más de cómo cuidar el medio ambiente, que la larga es cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tengan todos súper feliz día. Gracias, adiós.